Bueno, finalizó el tercer debate sobre las elecciones del Barça de los tres candidatos, Víctor Font, por supuesto, Laporta y Freixa. Y sí, hoy más que nunca, fin del debate. Bueno, gente, nos acaba un nuevo video, por supuesto que sí, para hablar ya sobre las horas finales previas a las elecciones del Barça. Y vamos a hablar de este debate, porque ha sido muy interesante. Y sinceramente creo que el señor Laporta sigue teniendo una ventaja considerable. Y me gusta, por supuesto que sí, como ya lo sabrán, como ya les he dicho varias veces, mi candidato principal sería Laporta. Y en caso de que no sea Laporta, bueno, Víctor Font. Pero bajo ninguna circunstancia, creo que bajo ningún escenario me gustaría que ganara el señor Toni Freixa. Pero vamos a hablar de este debate, vamos a hablar sobre las cosas más importantes que nos ha dejado este debate. Algunos momentos serios, algunos momentos de pique, algunos momentos hasta de troleo. Porque el mismo Víctor Font estaba como comentando en algún momento, quiero empezar a agradecer. Y ahí como que Laporta le interrumpió y le dijo a Xavi. Porque sabemos que constantemente durante la campaña de Víctor Font ha sido utilizado el nombre de Xavi. Y bueno, ahí Laporta lo utilizó ese momento como una especie de troleo. Pero hubo pique, sinceramente. De hecho, en Twitter ya se los dejé lo que fue la apreciación general del debate en lo que a mí concierne. O sea, como lo vi. Al principio, evidentemente, eran más que todo unos monólogos. O sea, al principio estábamos viendo prácticamente monólogos. Primero empezó hablando Víctor Font. De hecho, por acá lo tenemos. Vamos a usar el material que nos da Sport, que nos da un resumen de este debate. Evidentemente el debate en sí me costaba un poco entender algunas cosas, porque evidentemente no sé al 100% el catalán. Sí entiendo muchísimas cosas, pero no sé al 100%, pero sí lograba entender la mayoría de las cosas que decían. Y acá evidentemente nos apoyamos con lo que es el texto en sí que nos pone el diario Sport. Como les decía, comenzaba hablando Font, luego evidentemente los tres candidatos empezaron hablando, pero bastante largo, 1 minuto, 2 minutos ahí aproximadamente. Prácticamente monólogos era el principio del debate. Luego el debate fue avanzando y se empezó a picar. Se empezó a picar ahí, sobre todo entre Freixa y Laporta. Ahí empezó a haber un pique, Laporta versus Freixa. Y bueno, estuvieron ahí un rato y ahí como que quedaba Víctor Font como desplazado a un segundo plano. El primer plano estaban solamente Laporta y Freixa, un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas, evidentemente tratando de cada uno decir sus argumentos. Luego, mientras fue avanzando un poco más el debate, se fue poniendo como que ahora Víctor Font versus Laporta, y ahí en ese momento quedaba Freixa como en el segundo plano, quedaba como por allá, y el debate se centraba más que todo en una discusión, en un debate entre el señor Víctor Font y por supuesto Laporta. Laporta yo creo que fue el protagonista del debate, por así decirlo, porque casi siempre se enfocaban los otros candidatos en ir como en contra de él, porque saben perfectamente que es el candidato más fuerte, saben que es el que probablemente sea el gran favorito a llevarse estas elecciones, y es normal, es completamente normal que se enfoquen más que todo como en atacarlo a él en este tipo de debates. Ha sido el debate que más me ha gustado. De los tres debates, este fue el que más me ha gustado, sinceramente. Bueno, también fue el que pude ver completo, porque los otros dos no los pude ver completos, porque llegué tarde. Pero bueno, también quería comentar que, bueno, la estructura del debate se llevó como por partes, hablando de primero sobre la situación actual del Barça, luego sobre la economía, luego sí sobre el tema deportivo, hasta de nombres, hablar de nombres. Se llegó en esa tercera o cuarta parte del debate, que si los nombres que tienen, sea de fichajes, sea de incorporaciones a la directiva o algo. También se habló en ese momento sobre lo que es la renovación o no renovación de Messi. Evidentemente los tres candidatos pusieron sus cartas sobre la mesa, diciendo que bueno, que planean que continúe Messi, y ahí se vio algo que Laporta tiene ventaja evidentemente en ese aspecto, porque evidentemente Laporta es el único de los candidatos que conoce a Messi, y que Messi lo conoce a él, y en el pasado ya evidentemente estuvieron en un tramo de los años en los que presidió Laporta. Evidentemente Messi estaba ahí en el equipo, y Messi perfectamente sabe que puede confiar en lo que le diga o no le diga Laporta. En cambio los otros como que son prácticamente desconocidos. Ahí hubo un pique entre Font y Laporta con ese
con ese tema de Messi. Ya lo vamos a comentar un poco más adelante. Luego también se habló del Camp Nou, por supuesto, sobre qué planes hay con el Camp Nou, que si el Spy Barça, todo esto. Bueno, vamos a ver. Como les decía, Font empezó hablando, evidentemente, con este monólogo diciendo que se dirige a 35.000 socios y socias que aún no han decidido qué votar. Y esto es importante, socios que todavía no han decidido qué votar, porque ya hay socios que han votado, ojo, y esto me asusta un poco. Los votos por correo. Votos por correo. Me asusta un poco, ¿por qué? Porque hemos visto durante los últimos días, una gran cantidad de encuestas en Twitter sobre quién es el candidato favorito, sobre quién te gustaría que ganara, sobre a quién votaría el socio del Barça. Y en todas estas encuestas, o en la mayoría, sobre todo en las encuestas más votadas, evidentemente, no cualquier encuesta random, sino una encuesta de algunas cuentas que son que tienen una gran cantidad de seguidores. En ese tipo de encuestas hemos visto una tendencia que evidentemente siempre se posicionaba al principio de la encuesta. Bueno, ya vamos a ubicar esto. Al principio de la encuesta siempre se posicionaba Laporta como el gran favorito con una gran cantidad de votos. Luego estaba Víctor Font con segundo, pero lejos de Laporta. Y casi siempre estaba Freixa de último con muy pocos votos. Luego, mientras iban pasando los minutos, de repente Freixa aumentaba la votación, aumentaba la cantidad de votantes a Freixa de manera descomunal en cuestión de pocos minutos. Evidentemente esto puede hacer referencia quizás al uso de bots, al uso de este tipo de trampas para ganar encuestas por internet. Quizás alguno dirá, no tiene relación nada con el voto por correo. Evidentemente, directamente no puede tener relación, pero si se hace trampas por encuestas de Twitter, también se pueden hacer trampas por votos por correo. Así que ojo con esto y la candidatura de Toni Freixa. Pero bueno, vamos a ver, como les estaba comentando, que Víctor Font decía esto. Vamos a buscar que la página se actualizó sola. Y bueno, Víctor Font hablaba sobre eso, sobre prácticamente el minuto de presentación, porque parecía más bien el minuto de oro, parecía el último minuto que se les dio a cada uno de los candidatos. Bueno, así también empezó, cada uno hablando de casi 2 minutos fue el discurso o las palabras que dio Víctor Font al principio, que fueron estas, que me dirijo a los 35.000 socios y socias que aún no han votado, que son las elecciones más importantes de la historia contemporánea del club, evidentemente porque el club está en una situación llamativa, una situación que sabemos evidentemente venimos hablando durante todos estos últimos meses. Importante esto, y evidentemente Font dice que asegura que copas, ligas y champions que no tengan dudas, que va a limpiar el club, que liderar las industrias del fútbol, todo esto. Laporta y Freixa también evidentemente hablaban cada uno de su proyecto de la forma más resumida posible. Acá decía que somos una candidatura que hemos aportado soluciones ante el romanticismo que esconden las cosas que se han hecho mal, dice Toni Freixa. Evidentemente Toni Freixa se llevó algunos palos en el debate porque Toni Freixa, recordemos que fue directivo del Barça en la época del señor Rosell, así que ojo con eso. Laporta también habló, evidentemente dice que ve el vaso medio lleno, dice que esto es reversible. Evidentemente Laporta se apoya también muchísimo en esto, de que con nuestra experiencia llevaremos de nuevo al Barça a la gloria. Sabemos la experiencia de la cual habla Laporta, que bueno, agarró en el 2003 una situación que algunos dicen que es similar, algunos dicen que no, pero la verdad es que la situación del club en el 2003 era una situación bastante caótica. La situación actual del Barça también es caótica. Quizás la del 2003 pueda parecer peor, la del 2021 le puede parecer peor. Bueno, en fin, lo importante es eso, que Laporta tomó un Barça en el 2003 bastante caótico, un Barça desastroso, y bueno, logró convertirlo, evidentemente junto a otra gran cantidad de cosas que se dieron también, pero mucho de este éxito, o gran parte de este éxito que consiguió el Barcelona a finales de la década del 2010 y a principios de la misma década, fueron gracias también a la presidencia del señor Laporta, que como él mismo varias veces lo nombró en los 3 debates, fue el presidente del mejor Barça de la historia. Presidente del mejor Barça de la historia. Y de hecho, por acá vamos a hablar algo rápidamente, que fue una respuesta que le dio Laporta a Toni Freixa. Vamos a ver por acá, diciéndole que Freixa estaba mintiendo, porque Freixa ahí en ese momento fue cuando empezó ese prácticamente tú a tú entre Toni y Jan Laporta, y ahí Font en ese momento quedó como
relegado a un segundo puesto. Vamos a revisar rápidamente. Acá estaba diciendo. Freixa en ese momento decía: todo el mundo es consciente de que estamos en una pandemia, los ingresos han caído en 300 millones de euros, hay que reducir esta masa salarial, el gasto y gestionar la deuda. Hemos llegado a acuerdos que suponen 550 millones de euros en ingresos los próximos 6 años y hay que tener las ideas claras que la economía siempre es consecuencia de las gestiones deportivas. Y esto, aparte de esto, acá Sport no lo pone. Pero aparte de eso, Freixa decía, hacía una comparación prácticamente entre la deuda que dejó en el club Laporta cuando dejó de ser presidente y la deuda actual del Barça. Y Freixa como que decía que, bueno, cuando se fue Laporta, él dejó deuda, pero no había pandemia. En cambio acá sí hubo pandemia, es decir, utilizando como excusa quizás para justificar lo de Bartomeu con la pandemia. Bueno, ahí cada uno lo interpretará evidentemente como mejor le parezca. A lo que Laporta respondió acá sobre esto, sobre los intentos del señor Freixa por tergiversar la realidad. Y ahí, evidentemente, el redactor de acá de Sport lo menciona, precisamente lo que yo les estaba diciendo hace algunos minutos. Primer pique entre ambos. Ahí el debate empezó como que Laporta versus Freixa, Freixa versus Laporta. Y bueno, dice: no digas mentiras, estoy orgulloso del legado del mejor Barça de la historia. No te pongas nervioso, estoy muy orgulloso y no dejaré de estarlo porque repitas mucho una mentira. Laporta allí le recordó lo del patrocinio de UNICEF. Dice: nuestro modelo económico busca ser sostenible y que los socios vuelvan a ser propietarios del club. Aplicaré las reglas de la economía clásica. No hay que obsesionarse con la facturación. Esto del patrocinio de UNICEF lo menciona también en este momento y en otro momento más adelante en el debate lo mencionó Laporta, porque Toni Freixa fue uno de los que llevó a que el Barcelona tuviera como patrocinante acá, evidentemente en el pecho, a Qatar. Bueno, Qatar, primero fue Qatar Airways, no, primero fue Qatar Foundation, luego Qatar Airways, bueno, ahora es Rakuten, pero con Laporta se tenía a UNICEF como el principal, evidentemente, una buena causa. Bueno, todo eso ya evidentemente se sabe, pero ahí, como les decía, se presentaba ese Laporta versus Freixa. Luego sí empezó a hablar un poco más Font, tomó un poco más de protagonismo, fue incluyéndose más en el debate. Porque hasta ese momento lo que estaban hablando más, y ahí se veía en el contador de los minutos, eran los otros dos candidatos, evidentemente, Toni y Jan Laporta. Acá seguía hablando Víctor Font, como les decía, lo que ha pasado en el Barça en las últimas décadas es la discusión que hemos tenido. Se improvisa todo, dice: he montado una empresa desde cero y aparte llevo 7 años trabajando por sí al futuro. El cambio es necesario también en lo económico. O innovamos o nos reinventamos o no saldremos de esto. Eso lo dice como respuesta precisamente a lo que venía diciendo Laporta de que aplicaré las reglas de la economía clásica. Bueno, evidentemente continuaba el debate. Quiero pasar a una parte súper importante también, en la cual se volca el debate como a un Laporta versus Font. Importantísimo esto. Vamos a ver, por acá. Creo que por acá es un poco más adelante. Acá está, bueno, acá Font dice: Jan, evidentemente refiriéndose a Jan Laporta, dice: deja de menospreciar a un socio que lleva tanto tiempo trabajando. Estamos hartos de la falta de transparencia. Tenemos un plan y experiencia y conocimientos que hacen falta en 2021. Quieren emitir bonos Laporta, un día están regulados, otros no. No está ni siquiera en el programa escrito de la web. No nos merecemos esto, poniéndose como de parte del socio Font. Y acá le responde Laporta: improvisación, es decir que el entrenador del señor Font es Xavi, aunque Koeman gane un triplete. El papel lo aguanta todo. Esa fue una de las primeras respuestas fuertes que le dio Laporta a Víctor Font. Más adelante le daría una también con respecto a que Font decía que admiraba a Laporta. Bueno, y Laporta le dice: bueno, si me admiras tanto, bótame. O sea, no me admires, sino bótame. Bueno, evidentemente Font es socio del Barça. Acá Freixa dice que nunca me he perdido una final. No sé si los demás pueden decir lo mismo. Sin organigrama, sin el pasado nostálgico, desmemoriado. Nosotros hemos trabajado y aportamos ingresos. Esto de Toni Freixa me llama la atención. Quiero no extenderme tanto, evidentemente. Quiero pasar a lo del la parte deportiva, que acá la mencionan. Esto de Toni Freixa tiene bastante contacto con muchos socios, y de hecho por eso fue que Toni Freixa consiguió la cantidad de firmas necesarias para pasar a ser candidato. O sea, ya no era precandidato, sino que entró entre los tres, que evidentemente Laporta quedó con muchas firmas, Víctor Font de segundo, y luego estaba ahí Emily Rousseau y Laporta, y Freixa como los
el tercer y cuarto puesto. Ojo con Freixa. Ojo con Freixa. Y quiero comentar algo de Freixa que sé que a muchos no les va a gustar. A mí tampoco me gusta, sinceramente, no me gusta para nada lo que voy a comentar, pero ya se los voy a decir en algunos minutos. Pero antes quiero hablar de esto de lo deportivo para luego pasar a ese tema y ya ir terminando, porque evidentemente quiero hacer un resumen, tampoco quiero extenderme durante todo lo que fue el debate. El que quiera ver el debate, bueno, que lo vaya a ver o también puede ir a esta página de Sport donde lo tiene todo escrito. Laporta dice: esta temporada máxima motivación, ya con respecto al tema deportivo. Ya no se estaba hablando tanto del tema económico ni del tema de la organización, de lo que es la directiva del Barça, todo esto, de los procesos, sino más que todo del tema deportivo. Dice: esta temporada máxima motivación para Koeman y jugadores, apoyando al equipo ahí. Laporta dice: hablaré con ellos y les animaré a que todo es posible. Queremos que Messi siga, le haremos una propuesta deportiva competitiva que vea que volverá a ganar ligas y Champions. Y la económica dentro de las posibilidades del club. Conmigo el Madrid no ganó ninguna Champions, eso lo repite Laporta, teniendo en cuenta eso, evidentemente desde 2003 hasta el 2010 que fue la presidencia de Laporta, el Real Madrid no ganó absolutamente ninguna Champions. Recordemos que hubo esa sequía de aproximadamente unos 12 años que duró el Real Madrid sin ganar Champions. Dice acá: yo era un enamorado de Eto'o, le robamos el fichaje al Madrid, era la respuesta a lo de Figo. Pero hice caso a los profesionales, a Pep, a Chiqui, y Eto'o se fue. Evidentemente diciendo que le hace caso a lo que es el entrenador, le hace caso a los que saben más de fútbol, porque evidentemente los presidentes pueden saber muchísimas cosas, quizás de tema económico, de tema de cómo se sostiene el Barça, tal. Pero del tema deportivo muchísimas veces no, yo creo que siempre lo que es el director deportivo, lo que es el entrenador y lo que es el cuerpo técnico del entrenador saben mucho más de deporte en sí que el mismo presidente. Bueno, acá Laporta dice esto sobre la marcha de Eto'o también, como afirmando esto. Font dice: Jan Laporta lo decía, las decisiones deportivas en manos de profesionales del deporte. Hemos creado las estructuras, escoger el estilo de juego, dedicar años para buscar quién puede asumir las responsabilidades. Y la tercera, bendito sea esta porquería. Bueno, que la página se actualiza sola. No sé por qué Sport hace esto. Esto es importante, lo voy a mencionar al final de lo de Cruyff, que es una pregunta interesante que le hizo Font a Toni Freixa, una pregunta que me gustó bastante, que le preguntaba a Toni Freixa si él dice ser cruyffista, porque le quitaron lo del presidente de honor, del puesto de honor que tenía Johan Cruyff en el Barça. Bueno, ya iremos a ese punto rápidamente. Como decía, Johan lo decía: las decisiones deportivas en manos de profesionales del deporte. Hemos creado las estructuras, escoger el estilo de juego, dedicar años para buscar quién puede asumir las responsabilidades. Y la tercera, quién tomará y cómo las decisiones. Nuestra apuesta es Xavi frente al equipo y Jordi Cruyff en la Secretaría Técnica. Bueno, ya todo esto lo venía diciendo el señor Víctor Font desde hace tiempo. Y evidentemente finalizó esta parte diciendo: ya tenemos toda la planificación para la próxima temporada para seguir siendo competitivos. Freixa también decía que ya tiene prácticamente la planificación para la temporada 2021-2022 y hasta, si no me equivoco, mencionó también la 22-23. Dice: es la parte más importante, el club es un club deportivo, hemos equivocado últimos años el modelo deportivo, no hemos creído en nuestra identidad y dice que nuestra manera de jugar la ha explicado él, refiriéndose a Luis Carreras, porque está hablando evidentemente de que por lo menos Jordi Cruyff ha sido utilizado en la campaña, ha sido utilizado por Víctor Font, ha sido utilizado también por el propio Laporta, pero Freixa dice sobre Luis Carreras, dice que nuestra manera de jugar la ha explicado él y él está aquí. Quisimos hacer debates temáticos y no se pudieron hacer, no había nadie más, refiriéndose evidentemente a los otros dos candidatos. Y ahora sí, el tema Messi, el tema que a muchísimos les interesa. Hemos planificado la siguiente temporada, la 2021-2022, y contamos con Messi. Acá sobre el tema Messi, Freixa dice que cuenta con Messi. Font también que quiere a Messi. Y evidentemente Laporta también que quiere a Messi. Acá en el tema Messi lo sabemos todos, lo saben hasta los propios candidatos. El que tiene ventaja con el tema Messi es Laporta, por lo que ya les mencionaba al principio. Creo que ya no hay que extenderse más en este punto, porque ya lo sabemos y lo hemos mencionado en varias veces. Y acá quiero pasar rápidamente a este pique, que fue lo que les mencioné al principio. Que Font decía: yo le doy las gracias, y ahí Laporta dice a Xavi, con un poco de ironía.
Pero más que todo, ya para llegar al punto final sobre ya va, un momento para ponerlo aquí en pantalla para que no se me vaya a olvidar, sobre la distinción a Cruyff. Acá está la pregunta que le hizo Font a Freixa. Más que todo, en cuanto a demostrar seguridad y en el debate, Laporta sacó mucha ventaja. Y por eso les invito a que no solo, bueno, si no tuvieran la oportunidad de ver el debate en vivo, no solo se dejen guiar por los textos, no solo se dejen guiar quizás por algún resumen que pueda hacer yo, que pueda hacer cualquier otra persona, porque sí, son resúmenes que tratamos de hacer evidentemente de las cosas más importantes, pero es importante también ver el debate en sí, para que vean la seguridad que demostraba el señor Laporta durante ese debate. Y lo que tenía que decir, que en cuanto a debates, imaginémonos que ninguno de nosotros supiera absolutamente nada de los tres candidatos. Absolutamente nada. Que acabas de llegar al planeta Tierra y te pones a ver los tres debates. Sinceramente yo en los tres debates, como les digo, sin saber absolutamente nada de quién es Freixa, quién es Laporta, quién es Font. Para mí el que quedó peor parado en los debates fue Font. Hasta Toni Freixa quedó mejor en los debates. A pesar de que, como les digo, no quiero que Toni Freixa obtenga ni un voto en las elecciones del Barça. Lamentablemente me parece que en lo que es simplemente el debate, o sea, como les digo, hay que entender, no quiero que se me tergiverse. Simplemente en los debates, Freixa quedó para mí en segundo lugar. Pero espero al 100% que gane Laporta. Evidentemente no va a ganar con el 100% de los votos. Espero que gane Laporta y que quede en segundo lugar Font. Y que Toni Freixa quede lo más lejos posible de poder ganar. Pero bueno, con respecto a Toni Freixa, quiero cerrar esto. La pregunta que le decía Font a Freixa. ¿Cómo dices que eres cruyffista si le retiraste a Johan a la condición de presidente de honor? Y ahí dice Laporta, estáis obsesionados conmigo. Porque ahí Freixa utiliza el argumento, dice, bueno, que bueno que me haces esa pregunta, porque acá tengo precisamente al culpable o algo así estaba diciendo Freixa, señalando a Laporta. Dice, el presidente no lo puede imponer, refiriéndose al cargo de presidente de honor. El presidente no lo puede imponer. Esta presidencia de honor no estaba en los estatutos. Lo comentamos en junta cuando entramos, en la junta de Rosell. Planteamos convocar a los socios en la asamblea. Yo no decidí nada, ni me inventé nada. Después pasó lo que pasó, llegó al club con las cámaras preparadas. No soy corresponsable de nada en esta cuestión. Ahí exculpándose el señor Freixa. A lo que Laporta dice, decidimos darle esta distinción a Cruyff. Fue un jugador de éxito, el mejor entrenador y el inspirador del mejor Barça de la historia. Lo hicimos con toda voluntad y se sintió menospreciado. En esto, se sintió menospreciado, se refiere evidentemente a lo que pasó de que le quitaron ese puesto o esa distinción de presidente de honor. Por supuesto, ese ha sido el debate. Para mí estas han sido las cosas más importantes que se mencionaron. Como les digo, vi con mucha seguridad a Laporta. Por momentos vi un debate Freixa versus Laporta. Luego vi Font versus Laporta. Pero siempre era versus Laporta porque sabemos que es el candidato más fuerte. Y para mí debería ganar estas elecciones sí o sí. Bueno, un remoto caso que no lo gane, espero que gane Font. Pero que por ningún caso, por ninguna circunstancia, por favor, que no gane el señor Toni Freixa. Pero bueno, esta es mi opinión solamente. Ustedes pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios como siempre. Y hasta el próximo video.